Buenos días, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo día de vida que nos da. En realidad cada día o cada noche nosotros debiéramos estar agradeciendo al Señor por su misericordia, por poder pasar un día más viendo todo lo que está pasando. Realmente poder amanecer ya es una bendición de parte del Señor. Yo quisiera decirle, esto que estamos haciendo de compartir la palabra de Dios es principalmente orientado hacia los cristianos en primer lugar, pero definitivamente esto es para llevar el mensaje de Dios a aquellos que no lo han escuchado o si alguna vez lo escucharon, no lo entendieron, a fin de que ellos puedan comprender la voluntad de Dios para sus vidas. Hoy vamos a tener un tema que le coloqué COVID-19, la pandemia. Y el texto lo encontramos en Isaías capítulo 53 y vamos a tomar el versículo 4 para comenzar, que dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Tengamos un momento de oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos concedes, este día especial en el cual podemos dedicarnos en forma especial, Señor, a adorarte, a agradecerte, a estudiar tu palabra. El día que tú dijiste que debíamos descansar, el día que tú santificaste. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Has dicho que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Te pido, Señor, que tú bendigas a aquellos que están viendo y escuchando, bendiga a sus familias, proteja sus hogares, Señor, y realmente el deseo nuestro es que esta enfermedad, si llega, no sea terrible, no sea de muerte, que tú, Señor, realmente protejas a tus hijos y a aquellos que, sin haberte conocido, tienen temor de ti, Señor. Padre amado, te damos gracias y bendice, Señor, este momento, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, este versículo habla acerca de que Dios, o más bien dicho, el Señor Jesucristo llevó sobre sí en la cruz nuestras enfermedades. Ahora, la enfermedad es algo que afecta a todo ser humano. No hay quien pueda decir yo jamás me enfermo. La enfermedad es algo que nos afecta. ¿Ha estado usted alguna vez enfermo? Yo sé que sí. La enfermedad es una ladrona que roba las fuerzas, roba la vitalidad e incluso a veces roba la gana de vivir. Hay muchos tipos de enfermedades. Algunas son más conocidas que otras. Ustedes han oído hablar de la gripe. La mayoría de nosotros nos vacunamos contra la influenza este año, ¿no es cierto? Y bueno, conocemos los síntomas de la enfermedad. La mayoría hemos padecido de la gripe. Otras enfermedades, en cambio, son muy poco conocidas, ¿ya? Porque son poco frecuentes. ¿Han oído ustedes hablar de enfermedades raras? Incluso hay una federación en España llamada Federación Española de Enfermedades Raras. Es decir, hay de todo tipo. A medida que va pasando el tiempo, son más diferentes las enfermedades. Hoy les quiero hablar de la enfermedad, pero no de cualquier enfermedad, sino de la más mortífera de la historia de la humanidad. No es una enfermedad rara, sin embargo, a pesar de ser bastante frecuente, muy poca gente la tiene en cuenta, como el caso del COVID-19, ¿no es cierto? Muchos chilenos, por poner el ejemplo de nuestro país, hemos tomado razón de esta enfermedad y nos hemos cuidado, hemos seguido lo que la autoridad nos dice. Sin embargo, hay mucha gente también que no les importa, ¿ya? Mucha gente que no tiene en cuenta esta enfermedad. Hoy quiero hablarles de la enfermedad más peligrosa, de cómo nosotros solemos enfrentar esta enfermedad y cómo vamos a poder ser libres de ella. En primer lugar, quiero que sepan ustedes que esta enfermedad es el pecado.
Isaías 53, nuevamente nos vamos a referir a este capítulo del libro de Isaías. Entre los versículos 4 al 8 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por este pasaje sabemos que Dios trata el pecado como una enfermedad terriblemente mortal. Ahora bien, es importante entender que esta es una metáfora, ¿ya? Una metáfora es una comparación que se establece entre dos cosas distintas, porque tienen entre sí algunas coincidencias significativas, como por ejemplo decir el oro de tus cabellos o las perlas del rocío, ¿ya? La verdad es que el pecado mata a más gente que las peores enfermedades. Mata más gente que el SIDA, mata más gente que el cáncer, mata más gente que todo eso, incluido el COVID. Mata más que las drogas, más que el tabaco, más que el alcohol, más que los deportes de alto riesgo. Incluso más que todas las guerras que han habido sobre el mundo desde que Caín mató a su hermano Abel. Así de terrible es esta enfermedad. ¿Saben por qué es mortífera? Porque mucha gente no sabe que está contagiada, como en el caso del COVID. Viven en ignorancia de que están gravemente enfermos y mueren y lo achacan a otras cosas. Es como el virus que se propaga silencioso. Uno, sin darse cuenta, contagia a otro sin notarlo. Este no es un virus que Dios creó. Surgió como la consecuencia de la rebeldía humana. Se dice que el COVID-19 no es algo natural, ¿no es cierto? Es como el pecado, producto de la rebeldía del hombre. Nace de la desobediencia y se contagia. Se propaga de unos a otros en la ignorancia y en la irresponsabilidad. ¿Les parece conocido? En segundo lugar, ¿qué hace el ser humano cuando está enfermo? Hay dos maneras de enfrentar esto. En primer lugar, negar la enfermedad. Generalmente cuando estamos enfermos buscamos el remedio que nos devuelva la salud. Pero sabemos que no todo el mundo es inteligente. Por muy estúpido que parezca, y que lo es, mucha gente prefiere vivir ignorando su estado de salud. Niegan que están enfermos aunque se estén muriendo. En Mateo 9, versículo 12, la famosa frase de nuestro Señor Jesucristo dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, ¿por qué dijo Jesús esto? ¿Estaba preocupado por la dolencia física de las personas? No. El Señor estaba hablando de algo mucho peor, que es la enfermedad del pecado. ¿Acaso aquellas personas a las cuales el Señor Jesucristo les habló esto, estaban sanos? De ningún modo. Pero ellos se creían sanos, pensaban que no necesitaban al médico divino. ¿Qué ocurre cuando un enfermo terminal ignora su enfermedad? Generalmente muere por eso, por ignorar la enfermedad. ¿Que ignore la enfermedad hace desaparecer la enfermedad? Claro que no. Los religiosos, los fariseos de esa época,
convirtieron la religión en un negocio. Quienes debían sanar o ayudar a la sanidad realmente infectaban a las personas. A veces, por muy buena que sea nuestra intención, si estamos infectados, vamos a ser un vehículo que va a esparcir el mal. ¿Cuánto nos deseamos darle un beso a nuestros hijos? ¿Cuánto nos deseamos abrazar a nuestros nietos? Buenas intenciones. Pero si estamos infectados, estamos haciendo el peor mal que se puede. Todo lo que se hace si uno está enfermo es un peligro para los que están sanos. ¿Cómo pretendían sanar a los demás estos religiosos si no eran capaces de ver la enfermedad en sí mismos? El Señor le dijo, ¿no es cierto?, en una oportunidad, ¿cómo puedes tú pretender sacar la paja del ojo ajeno si no ves la viga que está en tu propio ojo? Ellos no se daban cuenta de lo mal que estaban. ¿Cómo podían proveer entonces una solución a la que ni ellos mismos creían? Primero debían ser curados si querían curar a otros. Ahora, quienes reconocen su enfermedad acuden sin demora a buscar el antídoto. El antídoto que les va a proveer la sanidad nuevamente. Entonces, por un lado se puede negar o por otro lado se puede reconocer la enfermedad. Ahora, aun cuando muchos buscan el remedio, no todas las medicinas sanan. ¿Saben ustedes lo que es en medicina un placebo? Un placebo es algo que no es lo que dice ser, pero que tranquiliza a la persona. Es decir, existen falsos medicamentos que no producen sanidad, ¿ya? Pero son usados para engañar a los pacientes, haciéndoles creer que eso los va a sanar. Hay muchas religiones que hacen lo mismo. Prometen lo que de ningún modo pueden dar. ¿Han oído hablar ustedes de la homeopatía? Hay mucha gente que cree en la homeopatía, pero a veces es un fraude. Es un fraude. Hay gente sin conciencia que roba descaradamente por la ignorancia de los demás. La homeopatía me recuerda mucho a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, esos predicadores evangélicos modernos, por ejemplo, que pretenden todo tipo de bendiciones o que ofrecen todo tipo de bendición a cambio de dinero. Pero resulta que todas esas promesas que ellos venden son falsas. Por eso debemos buscar ayuda, asegurándonos que esa ayuda sea la ayuda eficaz, esa ayuda que realmente funcione. Una persona inmunda, una persona contagiada con una enfermedad infecciosa, hace inmundo a todo aquel que toca. ¿Te imaginas cómo uno, volviendo al caso del pecado, podría presentarse delante de Dios, que es un Dios santo, presentarse altamente contaminado por el pecado, pretendiendo agradar a Dios? Imposible, pero muchos pretenden hacer aquello. Ayer leí una frase de un predicador que tiene una gran iglesia en Estados Unidos, miles de miembros. Y él decía, el nombre es Joel Osteen. Él decía, no hablemos más de pecado en la iglesia. Los mensajes que se predican en la iglesia acerca del pecado no son en realidad a menudo la razón por la cual la gente no va a la iglesia. Hablar del pecado es negativo. Bueno, esa persona pretende dar un placebo a la gente. ¿Cómo pretende curar la enfermedad del pecado sin hablar del pecado? Como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 15, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». ¿Qué está diciendo? Esa gente que trata de presentar un evangelio licuado, un evangelio diluido, un evangelio que es una mentira. Claro, va a ganar un prosélito, va a ganar alguien que crea su mentira.
Pero en ese creer la mentira, esa persona se hace aún más culpable. Diógenes, un filósofo cínico griego, dijo al ver un barril de agua sucia, ¿cómo podrán limpiarse los que aquí se laven? Hay mucha gente que trata de limpiar el pecado con muchas cosas, siendo que la Biblia dice que hay una sola forma de limpiar el pecado, y esa forma es por medio de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Asegúrate de tomar la medicina correcta. En tercer lugar, la medicina, el remedio. El remedio es Cristo para esta enfermedad. El remedio es Cristo, el médico divino. Ningún tratamiento humano puede con esta enfermedad. Esta es una enfermedad mortal, una enfermedad que se llama pecado. Lo que es peor, ni aún la muerte acaba con ella. Mucha gente, y creo que todos lo hemos podido vivir, quienes hemos perdido algún ser querido, cuando llega el momento de que la persona fallece después de pasar mucho tiempo sufriendo, uno da gracias a Dios de que la persona partió y dejó de sufrir. En el caso de esta enfermedad no es así. La muerte no termina con el pecado. Después de la muerte, ese pecado se vuelve aún mucho más poderoso. La enfermedad se hace mucho más poderosa, porque después de la muerte, si el pecado no ha sido curado, ya no hay posibilidad, ya no hay tratamiento. Si el pecado corrompe la vida, imagínense lo que puede hacer después de la muerte en el infierno. En realidad, solo hay un remedio que funcione contra esta enfermedad del pecado. Pero fue necesario el sacrificio de un ser humano. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió como hombre. Se necesitó que un hombre muriera a causa del pecado. Y no cualquier hombre, tenía que ser un hombre que no hubiese pecado. Cualquiera podría morir por el pecado, pero si usted es pecador, ¿de qué sirve su muerte? Tenía que morir un inocente por el culpable. Como está escrito en el libro de Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la antigüedad los judíos tenían que matar corderos y derramar la sangre en el propiciatorio, como cubierta por los pecados. Pero era solamente un tipo del Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo es la única que limpia el pecado. La sangre de Cristo es la cura para el pecado, es el remedio para el pecado. La Biblia afirma en Isaías, por sus llagas fuimos nosotros curados. Quiero aclarar una cosa sobre la que me han preguntado varias veces. ¿La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Claro, esa es la función. Para eso vino Cristo al mundo, a derramar su sangre. No existe otra razón por la cual Cristo vino al mundo, a derramar su sangre. Esa es la función de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto, la sangre de Cristo no es una frase mágica que pueda proteger del mal de ojo, de las maldiciones, de los ataques del enemigo, ni mucho menos de la pobreza. Da igual que nosotros declaremos o decretemos, la sangre de Cristo no sirve para bendecir a tus hijos, ni para hacerte rico, ni siquiera para sanar de alguna enfermedad del cuerpo. Todas estas cosas son fruto de gente poco preparada, gente que no conoce suficientemente la palabra de Dios. Repito, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su sangre es eficaz. Y aún eso, si nos acercamos a Él, verdaderamente arrepentidos. Si no hay arrepentimiento, ¿de qué sirve el sacrificio de Cristo? Debemos acercarnos arrepentidos y con el deseo de no volver a ofender
a Dios. Cristo sufrió en nuestro lugar y su sangre es el antídoto contra la enfermedad del pecado. Y no solamente contra la enfermedad del pecado, sino contra las consecuencias del pecado. Esa es la función de la sangre de Cristo, nada más y nada menos. El profeta Isaías lo aclara en el contexto de su profecía. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículos 5 y 6. No hay nada en este texto que acabo de leer que indique que Jesús murió por nuestras enfermedades físicas. La gente cree que el cristiano es libre de enfermedades. No. Si Dios permite, un cristiano se va a enfermar y va a haber un propósito para eso. Me recuerdo cuando Pablo le dijo, Señor, 3 veces he orado que quites este mal. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No sanó a Pablo. ¿Por qué creemos que el Señor siempre va a sanar las enfermedades? Por eso Isaías estaba usando una metáfora. Dios puso en Isaías que usara esta metáfora, poner el pecado como la peor enfermedad. Tal como les estoy diciendo yo en esta mañana. Estoy basando el sermón en la comparación del pecado con la enfermedad y ocupando justamente esta enfermedad que ha detenido al mundo, que nos ha detenido, en el caso de Chile, ya 6 meses, medio año, una enfermedad. Y la encontramos catastrófica, terrible, la pandemia. ¿Y qué del pecado? ¿Qué del pecado en tu vida? ¿Qué del pecado de no reconocer a Cristo como Señor y Salvador? Sin la sangre de Cristo, nada de lo que tú hagas es agradable a Dios. Tal como dice la Biblia en 1 de Pedro 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Solo la sangre de Cristo, vertida en la cruz del Calvario, nos limpia del pecado. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es el remedio, el medicamento. La fe es el precio por el cual conseguimos ese remedio. Así como la enfermedad tiene sus síntomas, también la sanidad. El arrepentimiento es el primer síntoma de la sanidad. El Señor Jesucristo dijo que si no había arrepentimiento, no había perdón. Claro. Y no podemos hacerle eso a Dios. No podemos hacerle eso a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Cuando uno obedece a este médico divino y tomamos el remedio, vamos a notar inmediatamente que nuestra conciencia es sanada, es curada. Pero yo conozco mucha gente que aquí en la tierra, ¿no es cierto? El médico le da un remedio, le da una posología, le dice cómo tomarlo y la persona inventa su propia forma de tomarse el remedio. O le sube o le baja y eso no hace bien. Hay que hacer lo que el médico nos dice en el tratamiento. Lo mismo con Dios. Solo de Jesús la sangre. Cantamos ese himno y eso limpia el pecado. Vamos a sentir un gran alivio cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Sentimos que ese dolor, ese peso del corazón causado por el pecado se levanta. Nos sentimos más livianos y comenzamos a recuperar la visión y vamos a descubrir cuán ciegos estábamos. Hay un himno muy hermoso
que se canta incluso no en medios cristianos, gracia admirable. En ese himno dice, yo fui ciego y ahora veo. Estuve perdido y he sido encontrado. Eso es lo que sucede cuando nosotros aplicamos la sangre de Cristo, este remedio, a nuestras propias vidas. Comenzamos a recuperar la visión y descubrimos lo ciego que estábamos. Ahora, ¿cuál es el consejo? Reconoce tu pecado. Recibe a Jesús con fe y sé sano. Después, no te expongas de nuevo innecesariamente al virus del pecado. Una persona que sale de haber tenido un contagio con el COVID en este momento, no creo que va a ir a meterse en un lugar donde hay gente infectada. Sería absurdo, tú no vas a tener ninguna seguridad de que no te vas a reinfectar. Pero yo les puedo asegurar que el pecado te va a reinfectar. No hay inmunidad contra el pecado. Por eso que hay que vivir una vida piadosa. Hay que vivir una vida como Dios quiere. Y cada vez que pecamos, debemos pedirle perdón al Señor. No significa que en el caso del pecado, una vez que somos salvos, si volvemos a pecar, perdemos la salvación. No, pero sí se pierde algo muy importante, que es la comunión con Dios. Es como el hijo que desobedece al padre. Se rompe la relación, se rompe la comunión. No deja de ser hijo, pero hay una frialdad en esa relación, hasta que el hijo pide perdón y se restablece la comunión. Eso pasa con Dios y el cristiano. El cristiano no está libre de volver a pecar, pero si peca, debe pedir perdón para restablecer la comunión. Un cristiano que no está en comunión con Dios no es útil para Dios. Empieza a mostrar un falso testimonio, deja mal la imagen de Dios, un cristiano que vive en pecado. Por eso que tienes que tener cuidado. Una vez que tú has sido salvo, una vez que has aplicado la sangre de Cristo a tu vida, una vez que tú te has transformado de una persona que iba a morir a una persona que tiene vida eterna, no te expongas innecesariamente al pecado, porque tu vida es importante para Dios, pero no te va a poder usar si estás contaminado. Hay una enorme diferencia entre ser contagiado por descuido y buscar conscientemente las experiencias del pasado que te contaminaron. ¿A qué me refiero? Si tu pecado era un mal hábito, suponte tú que tu mal hábito es beber en exceso y te transformas en un alcohólico. Y tu vida depende del alcohol. Si tú le pides perdón a Dios, Dios te puede sanar. Pero tú tienes que alejarte de aquel mal hábito. Tú no puedes pedirle perdón a Dios, pedirle que te quite el hábito del alcoholismo si andas con la petaca en el bolsillo. No le puedes pedir que te quite el mal hábito de fumar si andas con la cajetilla en el bolsillo. No puedes pedirle que te quite el mal hábito de la pornografía si tu casa tiene lugares donde tú tienes escondida la pornografía. Si has sido perdonado, si el Señor te ha salvado, no coqueteemos de nuevo con el pecado. Porque si menosprecias la sangre de Cristo, ¿qué podrá salvarte? No hay otro remedio. En el caso de los medicamentos aquí en la tierra, nosotros podemos encontrar bioequivalentes. No hay un bioequivalente de la sangre de Cristo. Si rechazas eso, ya no hay remedio. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es la verdad? Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la verdad es una, no hay muchas verdades. La verdad es una sola. Y Cristo dijo, yo soy la verdad. De manera que si tú pecas, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si a ti se te dice que Cristo salva, que Cristo te sana del pecado,
y tú rechazas eso. Dice la Biblia ahí en esta cita, ya no queda más sacrificio por el pecado. Es decir, si la muerte de Cristo en el Calvario no es suficiente para ti, ya nada te puede ayudar. Si no, dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Incluso pone un ejemplo, dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso decía la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando uno estudia la Biblia y se da cuenta del amor de Dios, cuando uno estudia la Biblia y se da cuenta de todo lo que Dios hizo para reconciliar al hombre consigo mismo, y ve al hombre rechazar lo que Dios ha hecho, es inconcebible. Es inconcebible que alguien quiera pasar la eternidad en condenación por rechazar el remedio que Dios ofrece gratuitamente a los que están enfermos, a los que están en pecado. Una horrenda expectación de fuego, de juicio y hervor de fuego va a devorar a los adversarios de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El antídoto divino para no volver a enfermar. El antídoto divino para no morir eternamente. Fíjense que la palabra muerte significa separación. Ese es el significado en griego de la palabra muerte. ¿De qué separación habla? Del cuerpo separado de lo que es la parte intangible del ser humano, que se refiere al alma y al espíritu. La muerte provoca esa separación, del mismo modo como provoca la separación entre Dios y el hombre. Cuando Adán pecó en el jardín del Edén, Dios le dijo que ese día que él desobedeciera, ciertamente moriría. Pero Adán vivió muchos años después de que él desobedeció a Dios. Pero murió espiritualmente. Se produjo esa separación entre Dios y el hombre. Y la única cura para la muerte es la sangre de Cristo. Uno tiene que mantener una relación estrecha con el médico divino. Seguir al pie de la letra sus instrucciones. ¿Dónde están las instrucciones? En la Biblia. Debes contar con tus hermanos en la fe. Si caes, debes acudir a Él. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En conclusión, les invito a reflexionar sobre esta grave enfermedad. Estamos muchos de nosotros angustiados por el coronavirus. ¿Dónde reside la angustia? En no saber hasta cuándo ni cómo. Esta incertidumbre nos aniquila más emocionalmente de lo que el coronavirus puede hacernos físicamente. Pero saben, en Dios no hay incertidumbre. En Dios no hay cosas dejadas al azar. En Dios el sí es sí y el no es no. Realmente, si reflexionamos sobre esto, si somos cristianos, si hemos sido sanados porque un día aplicamos el remedio, la sangre de Cristo a nuestras vidas y por fe creímos en Él, no estemos jugando, como les dije, con el pecado. Ninguno que juegue con el pecado va a salir airoso. Si Dios nos salvó con un propósito, y el propósito es que nosotros seamos parte de su gran obra de redención en el mundo, que nosotros podamos compartir esta labor comunicando, dando a conocer el remedio.
Es como un visitador médico. Va puerta a puerta, ¿no es cierto?, ubicando a los médicos y ofreciéndoles el medicamento para que ellos a su vez lo ofrezcan a los que están enfermos. El cristiano con el Evangelio tiene que ir de puerta a puerta ofreciendo este remedio, ofreciendo esta sanidad, esta salvación que Dios ofrece. Ahora, si tú estás infectado con el pecado, si nunca te has apropiado de la sangre de Cristo, estás muerto. Eso es lo que dice Dios. Dice la Biblia en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El pecado solamente produce muerte. Por lo tanto, recibe la sanidad en Cristo Jesús. En 1 de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y su sangre virtió para pagar el pecado de todo aquel que en Él cree. Solo necesitas dirigirte a Dios y decirle que te arrepientes de tus pecados, que le pides perdón y que recibes a Jesucristo como Señor y Salvador personal. No debes pecar, pero si caes, recuerda el antídoto. Mantén una estrecha relación con el médico divino. Sigue al pie de la letra sus instrucciones, su palabra. Ahí están las instrucciones. Cuenta con tus hermanos en la fe. Si caes, acude pronto a Él, a Cristo, el médico divino. Puedes pedirle a Él perdón, puedes pedirle la salvación creyendo en Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Sabemos que ella es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne nuestros pensamientos. A través de tu palabra, Señor, podemos ver cómo tú nos ves a nosotros. A través de ella podemos darnos cuenta de tu amor y de cómo nosotros estamos actuando. Si somos cristianos, que realmente hagamos la obra, que comuniquemos el mensaje, que llevemos el Evangelio a todo aquel que aún no lo ha escuchado. Incluso si alguien lo ha escuchado, pero no ha tomado la decisión, podemos insistir en que vuelvan a meditarlo, porque no hay nada mejor que arreglar las cuentas con Dios. Señor, le pido por aquellos que van a escuchar este mensaje siendo cristianos, que puedan seguir siendo fieles a usted. Y también en forma muy especial por aquellos que jamás le han dicho a Cristo, Señor, perdóname, soy pecador y quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Te pido que hayan corazones blandos y que a través de este mensaje puedan reconciliarse con Dios y ser sanados de la peor enfermedad, de una enfermedad que condena a una muerte eterna y que es tan fácil sanarse si depositamos nuestra fe en el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.